Hoy vamos a hablar de una tecnología que, de verdad, podía cambiar por completo cómo entendemos la biología en su nivel más fundamental. Y vamos a meternos de lleno en ella. Y todo empieza con esta pregunta, ¿no? Es la pregunta clave. Por décadas, para poder ver qué hay adentro de nuestras células, pues hemos tenido que tratarlas bastante mal. Pero, a ver, ¿qué pasaría si existiera una forma de escuchar sus secretos sin tener que gritarles, por así decirlo? Y bueno, aquí se ve clarísimo el cambio de mentalidad. Por un lado, a la izquierda, está el método de siempre, la centrífuga. Pura fuerza bruta, ¿eh? Un estrés altísimo para las células. Y por el otro lado, a la derecha, una idea, mucho más elegante. Usar ondas magnéticas. Algo preciso, suave, que lo deja todo intacto. Ok, para entender por qué esto es pero tan revolucionario, primero hay que ver bien cuál es el problema que resuelve. Y es un problema que, la verdad, podríamos llamar el problema de la licuadora de células. Y sí, esa licuadora tiene un nombre oficial. Se llama centrifugación. Por décadas, ha sido la herramienta principal en laboratorios de todo el mundo. La idea es simple, ¿no? Metes una muestra en una máquina, la haces girar a velocidades de locura, y así separa sus partes por peso y densidad. Pero claro, este método tiene un costo que no se ve a simple vista. Toda esa presión, todo ese calor por la fricción, termina dañando a las células. O sea, en resumen, para cuando las vamos a estudiar, ya no son las mismas. Ya no están en su estado natural. La analogía de la licuadora, la verdad es que es perfecta. Es imposible saber cómo es una manzana si primero le hiciste puré. Y aquí es donde entra un concepto que es clave. El potencial acumulativo. A ver, pensemos en esto como si fuera la energía vital total de una célula. O sea, su capacidad de funcionar como si todavía estuviera dentro del cuerpo. Bueno, la centrifugación simplemente destruye ese potencial y nos deja con una imagen distorsionada de la realidad. Pero bueno, ya hablamos suficiente del problema. Ahora vamos a la solución. Una que no usa la fuerza, que no aplasta nada, sino que más bien le susurra a las células. Y se llama acústica magnética de precisión. Miren, esta cita lo explica de una manera genial. Imaginen esto, una habitación llena de copas de cristal, todas de diferentes tamaños. Si se toca la nota musical correcta, solo una específica, va a vibrar. Bueno, ese principio es exactamente el que se quiere usar con las células. Entonces, a ver, ¿cómo funciona este diapasón para células? Bueno, primero, resulta que cada tipo de célula, cada organelo, tiene una respuesta ligeramente diferente a los campos magnéticos. Es como si tuvieran una firma magnética única. Segundo, se emite una onda magnética con una frecuencia pero muy específica. Y tercero, pues solo las células que conectan con esa frecuencia van a resonar y a moverse suavemente. Todas las demás ni se enteran. Y aquí está lo más importante de todo. No se está agregando fuerza. Lo que se hace es restar el objetivo. O sea, en lugar de meter todo en un torbellino y empujar, se le invita a un solo tipo de célula a que se mueva. Es la fineza llevada al máximo nivel en biología. Ok, ¿y cuál es el aparato que hace posible toda esta magia? Pues sorprendentemente, no es una máquina gigante, compleja y ruidosa. No, es algo mucho más elegante. A ver, pensemos en esas bateas que usan los buscadores de oro, ¿saben? Para separar el oro de la arena. Con la gravedad y un movimiento suave, los materiales se separan solitos por su densidad. Bueno, este aparato funciona con un principio muy parecido, pero en vez de gravedad usa magnetismo. El dispositivo en sí tiene tres partes fundamentales. Primero, una base, un sustrato, que está hecho de un material que, digamos, repele los campos magnéticos. Segundo, justo debajo, una red de microbobinas que son las que generan esa vibración súper precisa. Y tercero, una cámara inclinada, que es básicamente la charola por donde la muestra se va a deslizar suavemente. Y el proceso es increíblemente simple. Se vierte la muestra líquida arriba, empieza la vibración magnética y mientras el líquido baja por la inclinación, las células que nos interesan son como guiadas o pastoreadas hacia unos canales específicos. El resto sigue de largo. Y al final, ¿qué se obtiene? Células puras. Y lo más importante de todo, vivas, perfectas, completamente intactas. Pero ojo, que esto va mucho más allá de ser un simple truco de laboratorio, ¿eh? Las implicaciones que tiene para la medicina son enormes. Estamos hablando de una medicina que puede diagnosticar y tratar sin hacer ningún daño. Las aplicaciones que se abren son transformadoras. Imaginen,
Diagnósticos de una precisión increíble, capaces de encontrar una única célula cancerosa entre millones de células sanas. O pensemos en trasplantes, mucho más seguros, porque se pueden limpiar los tejidos de esas células que causan el rechazo. Y claro, para la investigación, esto significa poder estudiar células en su estado más puro, como si todavía estuvieran vivitas y coleando dentro de nosotros. Y todo esto nos lleva al gran premio, al resultado final. Por primera vez en la historia, la comunidad científica podría analizar una célula que no ha sido alterada por el mismo proceso que se usa para observarla. Se quita todo el ruido, toda la interferencia que meten los métodos violentos. ¿Y qué es lo que queda? La verdad biológica, pura, sin filtros, sin adulterar. Pero a ver, lo que esto representa no es solo una mejora, un pasito más. No, es un cambio de paradigma, uno tan profundo que nos obliga a pensar en la biología, pero con las reglas de la física. Básicamente es pasar de ver la biología como, no sé, un misterio lleno de cosas impredecibles, a verla como lo que es, un sistema físico, con reglas que podemos llegar a entender y sobre todo a utilizar. A ver, la visión de antes era que la célula era como una sopa de químicos, algo medio caótico. La nueva visión, la que permite esta tecnología, la ve como un sistema de datos. Datos físicos y ordenados. Ya no es magia, ¿no? Es física pura y dura. Y esto lo cambia todo. Pasamos de un juego de probabilidades a un juego de certezas. Ya no es un proceso caótico que a veces sale bien y a veces mal. No, ahora con la frecuencia magnética correcta, la célula correcta se va a mover. No es una posibilidad, es una ley física, tan inevitable como esa nota musical que hace vibrar al cristal correcto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fascinante para el futuro. Si ya podemos sintonizar y hablar con las células en su propio idioma, en el lenguaje de la física, ¿qué otras cosas podremos lograr? ¿Qué otros misterios vamos a resolver? Tal vez, solo tal vez, el futuro de la biología no esté tanto en la química, sino en dominar la física. La misma física que, desde el principio de los tiempos, ha gobernado la vida.